Amigos, bienvenidos a USA en Español. Información de último minuto. Vladimir Putin amenaza el día de hoy y ordena a todo el ejército de Rusia prepararse para invadir Francia y Alemania. Los Estados Unidos y la OTAN han respondido poniendo a todas las fuerzas militares europeas en máxima alerta por una posible invasión que pudiera comenzar en cualquier momento. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en medio de este conflicto armado que amenaza con extenderse para todo el continente europeo. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, la locura continúa aumentando en la mente de Vladimir Putin, quien lamentablemente mantiene una guerra insensata, no solamente en contra de Ucrania, sino, como yo siempre lo llamo, en contra de los países que aman la democracia y aman la libertad. Pues como si esta guerra fuera poco, el día de hoy Vladimir Putin amenaza directamente a dos de las principales potencias europeas. Por supuesto me refiero a Francia y Alemania, dos países que son el motor económico de Europa, pero que también, por supuesto, son dos de los países que mantienen las fuerzas armadas más grandes que existen, mejor preparadas y con el mejor equipamiento militar que pudieran causar justamente una guerra sin precedentes en contra de la Federación Rusa. El señor Nikolai Babilov, quien es aliado principal y persona del círculo íntimo y cercano de Vladimir Putin, ha afirmado el día de hoy que Rusia ha tenido presencia en toda Europa, sobre todo en Francia y en Alemania, y que en el futuro esto va a volver a suceder. Importantes medios de comunicación inmediatamente trataron de contactar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia para obtener respuestas y aclaratorias acerca justamente de estos comentarios, pero lamentablemente no han obtenido respuesta por parte del gobierno de Rusia. Pienso lo siguiente, ya les voy a decir exactamente la amenaza que ha sido tendida el día de hoy en contra de estos países europeos, pero les voy a contar antes porque son tan importantes las declaraciones de este señor Babilov. Es una de las principales personas de confianza de Vladimir Putin, persona que tiene información privilegiada, información que no todo el mundo tiene dentro de la Federación Rusa, una de las personas más allegadas al mandatario de Rusia. Dicen por ahí que cuando este señor habla es porque realmente sabe lo que está diciendo y que en algunas ocasiones es un títere más de Vladimir Putin que usa generalmente no solo para inflamar la opinión pública internacional, sino para enviar un mensaje indirecto a las grandes potencias del mundo. Por esta razón se está tomando con tanta seriedad la amenaza que ha hecho este señor el día de hoy. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. El señor Babilov habló en un programa 60 minutos el día lunes cuando emitió una muy grave advertencia y amenaza directa al continente europeo. Por supuesto, los aliados Estados Unidos, Canadá, las grandes potencias europeas, los miembros en su totalidad de la OTAN se han mostrado solidarios justamente con Francia y también, por supuesto, con Alemania y han dicho que van a defender cada centímetro territorial perteneciente a la OTAN. Le han trazado desde el día de hoy una raya roja a Vladimir Putin que si se atreve justamente a llevar a cabo sus amenazas, va a sufrir consecuencias irreparables, no solamente para la economía de Rusia, pero también consecuencias directas que pudiera incluso ocasionar la Tercera Guerra Mundial, terminar de romper con la paz mundial que todavía queda luego de este conflicto. Esta afirmación del experto se ha producido el mismo día en que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmaron que más de 250.000 rusos han perdido la vida desde que comenzó el conflicto en el mes de febrero del año 2022. Son las estimaciones que tiene el Ministerio de Defensa de Ucrania acerca de las bajas que ha tenido el ejército de Rusia. Por supuesto, todos estos datos son contradictorios si lo comparamos con la respuesta que generalmente da el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y el Ministerio de Defensa de ese país. Recordemos, amigos, que los comunistas y socialistas generalmente no dicen la verdad, pues las Fuerzas Armadas de Ucrania el día de hoy han dicho: esta es la cantidad de personas que han perdido la vida en este conflicto por parte de la Federación Rusa y el ejército de ese país.
Desde entonces, y estos comentarios del señor Vavilov se han vuelto virales en las redes sociales anteriormente conocida como Twitter y han sido compartidos por muchas personas, especialmente por el asesor del ministro de Relaciones Interiores de Ucrania. Estas imágenes y estos comentarios han sido reproducidos miles de veces en las redes sociales, a través también de los medios de comunicación que comienzan a darle la vuelta al mundo, con esta amenaza que pudiera convertirse en una realidad y que obligaría justamente a los Estados Unidos de América a inmiscuirse directamente en el conflicto. Recuerden que la OTAN en este momento no está inmiscuida directamente en la guerra entre Rusia y Ucrania. La OTAN no participa directamente, solo con apoyo económico y militar. Por supuesto, me refiero a equipamiento militar para que el ejército ucraniano pueda defenderse. Pero no hay soldados de la OTAN peleando en Ucrania, cosa que cambiaría en menos de 24 horas si realmente Vladimir Putin cumple con esta amenaza de ingresar más allá del territorio europeo, ingresar, como lo ha dicho el día de hoy, en Alemania, también por supuesto en Francia y algunos otros países más. Adquiriremos cada vez más el papel que tuvimos cuando existía el Imperio Ruso. Así lo dijo este señor el día de hoy. No estoy jugando. Berlín, Dresden, Praga, Lituania, todo será nuestro. Así lo dijo el señor Vavilov, según la traducción justamente de los medios de comunicación, para informar esta amenaza que ha sido enviada el día de hoy por este asesor principal de Vladimir Putin. Ahora, yo creo que el mundo tiene que trazar una línea roja, como dije anteriormente. Esa línea no se puede pasar. Y si Vladimir Putin se atreve porque su locura ha crecido, yo creo que la respuesta militar de todos los miembros de la OTAN tiene que ser contundente. No solamente para atacar justamente esta amenaza de manera directa, también para llevar a Vladimir Putin ante la justicia. Recuerden que estamos hablando de una persona que tiene orden de captura internacional, emitida por la Corte Penal Internacional por los graves delitos de violaciones de derechos humanos en la guerra de Ucrania. Una persona que no puede incluso salir de Rusia. Si sale de Rusia, tiene que ser inmediatamente aprehendido y ser llevado ante la justicia. Pues al parecer todo esto le importa muy poco a un señor que amenaza directamente a los grandes países del mundo. Continuó diciendo este asesor de Vladimir Putin, porque esto fue así, siempre fue así en el pasado. Cuando nosotros entramos en París en 1815, cuando entramos en Berlín en 1941, a finales del siglo XVIII. Esto no es un accidente. Rusia es el país más grande de Europa, es una gran potencia. Así continuó diciendo en esta amenaza. Y hay algo aquí que me llama mucho la atención. Fíjense ustedes que Vladimir Putin y Rusia se han pasado la vida prácticamente criticando y amenazando al continente europeo. Ahora este señor, ¿cómo es posible que dice el día de hoy que Rusia es el país más grande de Europa? Es que ahora ellos se creen europeos. Es que ahora ellos quieren formar parte de Europa. Y como si esto fuera poco, no solamente quieren formar parte de Europa, sino que quieren apoderarse de Europa, que es algo totalmente distinto. Por eso estas declaraciones del día de hoy han sido tomadas con tanta seriedad y los ejércitos europeos, también de Estados Unidos y todos los países pertenecientes a la OTAN, se encuentran en máxima alerta en este momento para tratar de prevenir una posible invasión que pudiera comenzar en las próximas horas. A pesar de las afirmaciones de este experto, la invasión rusa de Ucrania no ha sido impecable. Más recientemente, las fuerzas de Vladimir Putin han luchado contra la contraofensiva de Ucrania. A lo largo del conflicto, Rusia ha recibido críticas de los analistas debido a su gran incapacidad para lograr un éxito significativo sobre todo el terreno. Y recuerden ustedes que nos habían dicho durante toda la vida que el ejército de Rusia era uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Siempre me gusta recordarlo. Yo crecí principalmente creyendo en que el ejército ruso, luego de los Estados Unidos, era el segundo ejército más importante de este planeta. Y resulta que en este momento, cuando Vladimir Putin le da la gana, como dicen por ahí, de comenzar una invasión en contra de un país más pequeño, en contra de unas fuerzas armadas mucho menores, con menores capacidades, resulta que el ejército de Rusia no ha sido ni siquiera capaz de poder salir adelante
con esta guerra que continúa dejando miles de víctimas y millones de personas que han tenido que salir de sus hogares para salvaguardar sus vidas y la de sus familias. Por otra parte, la semana pasada el Ministerio de Defensa del Reino Unido evaluó la contraofensiva que está ocurriendo en este momento por parte de Ucrania. El ejército ruso en el sur de Ucrania es muy probable que luche contra la fatiga de la batalla, el desgaste también de los regimientos desplegados hacia adelante que han estado en intensos combates durante más de 8 semanas. Así lo dijo el Ministerio de Defensa en una publicación en las redes sociales el día 1 de agosto. La actualización también ha indicado que las Fuerzas Armadas de Rusia en el sur del país enfrentan problemas de suministro. En el sur es muy probable que los problemas comunes para los comandantes rusos incluyan escasez de municiones de artillería, falta de reservas y problemas para asegurar los flancos de las unidades de defensa. Así continuó diciendo el Ministerio de Defensa en este comunicado para dar la posición del Reino Unido sobre la situación actual de la guerra. Y mi pregunta es la siguiente: ¿es con este mismo ejército que Vladimir Putin pretende invadir el resto de Europa? ¿Es con este mismo ejército de Rusia incapaz de poder tomarse Ucrania? ¿Es el mismo ejército que piensa utilizar para invadir, según él, no solamente Francia, pero también Alemania y algunos otros países pertenecientes no solamente a la Unión Europea, sino también a la OTAN, que es la alianza militar más importante que existe en este planeta? Amigos, información importante, recuerden, suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.